Hermanos, qué gusto estar siempre con ustedes, recordándolos en oraciones siempre, y ahora pues delante de usted otra vez. Y el hermano Luis me ha levantado una fama que ustedes saben no es así, ¿verdad? Es decir, ahorita, y algunos me van a esconder allá en la esquina. Bueno, hermanos queridos, estamos en uno de los días, si no el día más importante de la fe cristiana. El día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nada más, nada menos. La resurrección de nuestro Señor Jesús es el evento más portentoso de la historia del ser humano. Y yo quisiera tomar en esta oportunidad con ustedes el pasaje ese clásico de 1 de Corintios 15. Obviamente es un pasaje larguísimo y no voy a tocarlo todo. Es un pasaje que el apóstol Pablo ocupa para enseñarnos sobre la naturaleza, las pruebas de la resurrección y lo importante, lo indispensable que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad hay tantas cosas que se pueden decir de este pasaje y necesitaríamos mucho más que media hora para entrar y mirar cada una de las cosas que el apóstol quiere recordarnos sobre la resurrección de Jesús. La fe cristiana incluye muchas cosas, pero sin la resurrección del Señor Jesús, todo lo demás es inútil. En realidad, uno puede pensar en la resurrección del Señor Jesús como simbólicamente representado en ese manto dejado en la tumba vacía. Ustedes recuerdan, y en la lectura de hace un momentito leímos juntos de cómo los apóstoles descubrieron la tumba vacía y los lienzos doblados, ¿no es cierto? Lienzos que hablaban de que alguien los había ocupado y ahora ya no estaba ahí esa. Pues yo quisiera en este capítulo 15 de 1 de Corintios tomar como simbólicamente ese lienzo y quitarle 3 hebras, no sé cómo se dice eso en inglés, hebras de esta tela de la resurrección. 3 hebras que nos hablan de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo, de lo indispensable que es para nosotros la resurrección del Señor Jesucristo, y que por lo mismo la celebración que hacemos de ella le da sentido a todo lo que nosotros somos. 1 de Corintios, capítulo 15, déjenme leer para empezar en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron llamándose cristianos, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección del Señor Jesucristo es importante porque sin ella todo lo que nosotros decimos creer, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que incluso creyeron aquellos que hemos conocido, nuestros queridos, nuestros amados, aquellos que se llamaron cristianos y han muerto, si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Nada sirve, nada, es totalmente inútil todo lo que hacemos. Este sacrificio de venir a las 8 de la mañana a comer un desayuno, por ejemplo, ¿de qué sirve al fin de cuentas, no? ¿De qué sirve? Por eso quizás algunos ni se asoman. ¿De qué sirve? De nada, de nada. Pablo hace una especie de lista de cosas aquí. Nos dice que nuestra fe, lo que nos define como cristianos,
Entonces usted no se puede llamar cristiano y no creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Propiamente hablando, Pablo incluye prácticamente toda nuestra existencia, todo lo que nosotros somos. Cristo resucitó. La importancia de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es que sin eso nosotros no somos nada. Sin eso no somos nada. Somos un montón de, o como Pablo mismo lo dice así, somos los más miserables de todos los que existen. ¿Qué tal? ¿No? Usted puede tener todo, y si Cristo no resucitó, usted sigue siendo el mismo miserable de todos, el más miserable de todos. Nuestra fe se asienta sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. No creemos en un mito, no creemos en un sueño, no creemos en una leyenda. Vaya, hombre, cuando alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y por qué crees en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Cómo responde usted? ¿Es acaso, como muchos han dicho en el pasado, una leyenda, un mito, algo que creyeron ciertos crédulos hombres del pasado y que nosotros seguimos repitiendo? Pero uno piensa en las pruebas de la resurrección, las pruebas son abundantísimas. En realidad, analizarlo, no religiosamente, no porque soy creyente, lo que sucede en la resurrección del Señor Jesucristo tiene tantas pruebas que muchas veces, inclusive, el más grande de los ateos tiene que dar su brazo a torcer. No sé, lo más seguro es que ustedes no han oído, la mayoría de ustedes no ha oído del famoso Anthony Flew, el más importante de los ateos del siglo XX, un hombre que por 50 años batalló contra la existencia de Dios. Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y en los últimos años, en sus conversaciones con hombres y pastores y teólogos y maestros que insisten en la realidad histórica de la resurrección, ese hombre terminó creyendo en Dios. Terminó creyendo en Dios. ¿Por qué creo que la resurrección es genuina, es real? En primer lugar, mire, aquí podríamos pasar toda la tarde. Déjenme darle un resumen así cortito. En primer lugar, la tumba vacía. La tumba está vacía. Nosotros lo afirmamos, pero es importante recordar que si la resurrección no hubiera tomado lugar, era bien fácil para los que no creían en la resurrección en Jerusalén, ahí cerquita. Pedro se aparece apenas unos días después de que Jesús ha resucitado enfrente de ellos y les dice: Jesús ha resucitado. Aquí me hubiera quedado viendo así, ¿no? Como a veces te queda viendo algunos incrédulos, es decir, ja, 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 vamos, mira, yo te voy a enseñar dónde está esa tumba, y lo vas a encontrar ahí. Y sin embargo, ni en la historia ni en la escritura, ninguno de los enemigos de Jesús se atreve a decir: vamos pues, la tumba estaba vacía. Y los enemigos lo sabían, y por eso no ocupan ese argumento para decir: no creemos, la tumba está vacía. Otra vez. Y alguien va a decir: bueno, y entre el mismo evangelio dicen algunos: bueno, es que algunos se robaron el cuerpo. Ok, algunos se robaron el cuerpo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Quiénes? Si hubiera sido un millonario, un multimillonario que estuviera ahí, un grupo de gentiles se lo llevó para pedirle dinero a los que eran la familia. El Señor Jesús no era eso. Si hubieran sido sus discípulos los que se robaron el cuerpo, ¿para qué robarse el cuerpo? Tomando en cuenta esto, hermanos, miren, como judíos que eran, los discípulos del Señor Jesús no podían tocar muertos. Eso iba contra su propio... Eso es algo que nosotros no entendemos. La neta, no lo entendemos porque no somos judíos. Perdónenme la expresión. Y ahorita voy a empezar a ocupar algunos refranes mexicanos, porque hermano Víctor me acaba de regalar un libro de refranes mexicanos. Así que de aquí en adelante lo voy a ocupar. Y lástima que ya no va a estar Víctor aquí con nosotros, pues, pero cuando vean ustedes se lo voy a recordar. Ahí, ahorita se lo voy a ocupar esto. Miren, ¿cómo es la cosa? Ya se me olvidó. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor. ¿Qué? Ay, Dios santo, ¿y eso? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Está más difícil que la misma predicación de la palabra. Los discípulos no pudieron robarse el cuerpo. No, ellos mismos hubieran ido en contra de lo que ellos eran. Robárselo para luego presentarlo como
como resucitado y alabándolo y queriendo morir por eso. No hace sentido. Hubo hace algunos años, algunas décadas, la teoría del adormecimiento, en donde el Señor Jesús, según algunos de estos críticos, de gente que no quería creer, decía, no, Jesús no murió, Jesús simplemente fue adormecido, lo drogaron en la cruz, lo bajaron vivo, lo metieron vivo, medio vivo en la cueva, y ahora ha salido diciendo que está vivo y resucitado. De verdad, de verdad. Todos los que decían eso no se han dado cuenta de los historiadores, lo que dicen, lo que le hacían al crucificado, ¿no? Un hombre maltratado de la forma en que fue maltratado, ensangrentado, vapuleado, traspasado por clavos, por lanza, por todo lo que le pasó. De repente medio descansa, que fuera de allá de Monterrey, ¿no? Y que fuera de Monterrey, que lo maltratan totalmente y el día siguiente está como si nada. No, es una locura. Jesucristo murió y resucitó. ¿Cómo se explica además, si Jesucristo no resucitó, cómo se explican las apariciones? ¿Cómo se explica la variedad de apariciones? Si alguien va a decir, es que se le apareció a otra, porque este está loco, está delirando. Pero la escritura y la historia dice que se le apareció a más de 500 hombres, mujeres, en diferentes momentos, a través de diferentes días. Por muchos días se les apareció. ¿Por qué se les aparece en primer lugar a las mujeres? Fíjese, hermano. Ningún historiador o ninguno que quisiera estar forjando o haciendo fingir la resurrección de un hombre en el primer siglo hubiera tomado a las mujeres como el primer testigo. Y sabe, no porque fueran inferiores, lo digo eso, sino porque en aquel entonces el testimonio de una mujer no era tan valioso como el testimonio de un hombre. Y sin embargo el Señor Jesús decide aparecérsele a las mujeres en primer lugar. Es decir, eso va en contra de aquellos que creen que este asunto es toda una fantasía forjada. Yo podía seguir aquí. A 500 se les apareció. Pablo dice aquí en 1 Corintios, se le apareció a los discípulos varias veces, se le apareció a este, se le apareció al otro, y finalmente se me apareció a mí. A mí se me apareció, y junto con estos 500, óigame, todos los demás que estaban ahí hubiera aparecido Pablo o Pedro diciendo Jesús ha resucitado. No, hombre, ¿qué va? Termino con esto. La resurrección es históricamente lo más probable que sucedió, porque si no fue así, ¿cómo me explica la transformación que sufrieron los discípulos? Los discípulos, tal como Pedro y los demás, timoratos, con razón, no los culpemos. Ninguno de nosotros, yo no sé cómo hubiera respondido en el momentito en el que agarraron al Señor Jesucristo y lo metieron preso y luego lo crucificaron. Todos ellos se volvieron unos timoratos, corrieron, se ahuyentaron. Alguno que otro, Pedro, el que había dicho que no lo iba a negar, lo niega 3 veces precisamente porque está enfrente de la realidad y se da cuenta que jugar con el Imperio Romano no es cualquier cosa. Que te van a matar y te van a matar mal. Que te van a crucificar. A los romanos no les costaba crucificar a nadie. Había cientos, algunos historiadores dicen que había miles de cruces alrededor de los caminos de Jerusalén. En las puertas de Jerusalén ponían a los crucificados, aquellos que se oponían al Imperio Romano. Con razón, los discípulos antes de la resurrección son hombres que, no, yo me escondo, pero este no quiere hacer nada para salvarse. Y Pedro saca su espada y el Señor Jesucristo lo regaña y dice, no, aquí mejor vámonos. Pero algo pasa en la resurrección. Algo sucede porque apenas unos días después el Imperio Romano no ha cambiado, es el mismo Imperio Romano, ese mismo sádico Imperio Romano que después apenas menos de un mes el apóstol Pedro se para enfrente de todos otra vez y les dice, a aquel que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, poniendo los pies en la tierra, cualquiera que hubiera estado ahí hubiera dicho, si esto no pasa, si esto no ha pasado, yo aquí estoy en grave peligro. Aquí, si crucificaron a Jesús, ¿qué le cuesta crucificarme a mí? ¿No? Sin embargo, el timorato Pedro de hace unos días, ahora es valiente. Y ahora es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Muchos de ellos precisamente dieron su vida en esa convicción. La resurrección del Señor Jesucristo los hizo ese cambio en ellos. El ser testigos de la resurrección, nosotros somos testigos. Y si eso me lleva a la muerte, que me lleve. Y si eso me lleva a la cruz, que me lleve. Jesús ha resucitado. Si lo mataron a Él, Dios lo ha resucitado. Y si me matan a mí, Dios me puede resucitar también. Por eso la resurrección es importante. Por eso es que Pablo dice aquí, si Jesús no resucitó, vana es entonces todas las cosas que hemos hecho. Apreciamos la resurrección precisamente por eso. Pero eso no es todo de la resurrección. Mire el versículo 20, por favor. La primera hebra fue esto, ¿no? Toda nuestra vida depende de la resurrección. Versículo 20 dice otra cosa importante. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. El Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Celebramos la resurrección del Señor Jesucristo porque en esa resurrección se dan la prima, diríamos nosotros, no en El Salvador, la prima, el down payment, la seguridad, las arras, la confianza de que viene más. Él es nuestras primicias. Lo que le ha pasado a Jesús le ha pasado seguramente, nos va a pasar a nosotros, dice Pablo. A nosotros nos va a pasar. Entonces controla toda nuestra vida, ¿no les parece, hermano? La muerte otra vez no es la última palabra para nosotros. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién puede decirnos eso? ¿Quién puede si no solamente aquel que fue a la muerte, estuvo dentro de la muerte y salió dentro de la muerte victorioso otra vez? Jesús ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Y si Él es nuestra primicia, las primicias eran los primeros frutos, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento los frutos primeros que el agricultor traía para alabanza a Dios representaba lo mejor y era un símbolo de que venía la gran cosecha. La gran cosecha. Usted y yo somos parte de esa gran cosecha que viene. Añoramos ese día en el que la resurrección de Jesucristo sea también una realidad viva, completa en nosotros, cuando tengamos cuerpos nuevos, vida nueva en todo sentido de la palabra, donde me olvide una y otra vez de mis limitaciones y de mis enfermedades y de mis cuitas y de mis problemas. No entendemos, hermanos queridos, la amplitud de lo que significa la resurrección de Jesucristo. Lo que le pasó a Jesús me va a pasar a mí. Lo que le pasó en Jesús, Dios ha empezado a crear de nuevo, una nueva creación. A mí me va a volver a recrear y me va a hacer nuevito otra vez. No refurbish, ¿cómo se dirá? Refurbish. Expertos bilingües, ayúdenme por favor. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Refurbish. Eso que te mandan, que compras en Amazon, por ejemplo, y te dice, compre este aparato. No está nuevo, pero está refurbished. Restaurado, dicen sí. Y frecuentemente usted compra el refurbished, que supuestamente es igual que el nuevo, y le resulta que, por muy bueno que parezca, un par de días le está quebrando otra vez y no sirve para nada. La resurrección del Señor Jesucristo no es, escuche esto por favor, escuche, la resurrección del Señor Jesús no es una resucitación como la de Lázaro, como la del hijo de la viuda de Naín, como la otros que resucitaron en cierto sentido solamente para volver a la vida y volver a enfermarse y volver a morir. La resurrección del Señor Jesucristo no es una resucitación. Esa resurrección que le pasó a Él y que me va a pasar a mí es la nueva creación en donde Dios me da lo que le ha dado el Señor Jesucristo. Esta primicia de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tener. No se te olvide,
Yo sé que todos nosotros, y algunos no nos damos cuenta, pues, porque pensamos que nuestro problema es simplemente lo físico, que se me está cayendo el pelo, que me estoy poniendo gordo, que ya no solo paso con pastillas, que pastillas para esto, pastillas para lo otro, que ya las alergias, que ya y qué sé yo, ¿no? Y que ya no miro, me están cayendo los dientes, todo eso es real, es real. Es decir, usted no, yo le digo, por más cirugías plásticas que quiera hacer, no hay forma, no lo puede detener, no está pasando. Pero si ese fuera todo el problema, no habría gran problema, aunque a nosotros nos parece así. La restauración y estas primicias que Dios nos entrega en la persona del Jesús resucitado, vamos a compartir de una vida que no se viene abajo, que no envejece, que no se enferma, que además ha sido transformado mentalmente. Yo no sé si usted ha sido honesto con ustedes, pero yo tengo que decírmelo a cada rato. Somos raros. Nosotros, usted y yo, somos raros. Hay unos más raros que otros, pues, pero somos raros. Tenemos complejos, tenemos prejuicios, tenemos cosas que nosotros cuando nos miramos en el espejo y los otros nos miran a veces, ¿no? Decir, Señor, ¿cuándo me vas a liberar de este tipo de mal que soy? Yo soy así, ¿verdad? Para eso la Betty en Nueva York, ¿verdad? Yo soy así, yo soy así. Entonces, nos resulta que esas cosas las pasamos por alto. Y recordar que la resurrección del Señor Jesucristo es la promesa, y no solo la promesa, la resurrección del Señor Jesucristo es la esperanza, y no solo la esperanza, sino ya la iniciación de que en el futuro usted y yo va a estar sano completamente de forma física y de forma mental y de forma psicológica, y va a ser el reflejo de cómo Dios lo ha querido a usted, ¿no? Completamente. Eso me anima, eso me anima. Debería animarlo. Al apóstol Pablo lo animaba de tal forma que, mire, yo tengo que decirle, y otra vez, para que se acuerden de mí, físicamente hablando, es muy probable que el apóstol Pablo se pareciera a Rogelio. Híjole. Es cierto, es cierto. Y ahora, ustedes no me van a olvidar, pero es muy probable, y alguna vez si tienen chance de tomar una clase de cristología conmigo, tengo que decirle que el mismo Señor Jesucristo es probable que se parecía al apóstol Pablo físicamente. Pequeño, así medio... El carácter es otra cosa, contento, contándole chistes a uno que no entiende, pero... ¿qué será esto que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Qué es esto que ya en Cristo se... Y la resurrección del Señor Jesús nos recuerda, nos mantiene vivos, nos mantiene alentados. No solo que vamos a ver a nuestros muertos, ¿no? A los que murieron de nuestra iglesia y de nuestra familia que han muerto en el Señor Jesucristo, sino que nosotros podemos verlos con todo de una forma completamente diferente. Y usted no me va a dejar mentir otra vez, pero a veces con ciertas personas uno tiene cierto recelo. Yo no quiero estar muy cerca de este fulano, yo no quiero estar muy cerca del otro. No quiero, ¿es cristiano? Sí, es cristiano, pero no quiero estar. ¿Qué le parece un mundo en donde todo ese tipo de cosas desaparecen? Y en donde somos semejantes a Jesús en todo sentido. Esa es la segunda hebra. La resurrección del Señor Jesucristo es importante, como habíamos dicho en primer lugar, porque de eso depende todo nuestra vida. En segundo lugar, la resurrección del Señor Jesucristo es importante porque ella es las primicias, me anuncia lo que Dios ya me va a dar a mí junto con Él. Y la tercera y última cosa, tenemos un salto, hay muchísimas más cosas aquí que tocar, pero voy a llegar hasta el último versículo del capítulo 15, versículos 57 y versículo 58. ¿Por qué es importante la resurrección del Señor Jesucristo? Después de haber hablado tanto el apóstol Pablo y haber ocupado algunos argumentos que necesitaríamos mucho tiempo para entender aquí,
Pablo termina el capítulo sobre la discusión de la resurrección y su importancia, diciéndonos en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra vano aquí es la misma palabra que se ocupó al inicio de la discusión sobre la resurrección. La resurrección es real y por eso todo lo demás es real y debe mirarse con seriedad. Si la resurrección no existió, si la resurrección no pasó, todo lo demás es vano. ¿Para qué esforzarnos? Échese a dormir. Comamos y bebamos porque mañana moriremos al fin de cuentas. ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué esforzarse por ser lo que queremos ser para el Señor? No tiene sentido. Pero si la resurrección del Señor Jesucristo sí pasó, Pablo quiere decirnos a nosotros que nuestra victoria está asegurada, en primer lugar. A veces nos parece que no es así, honestamente. La victoria en nuestra vida está asegurada. No importa si usted se siente que está perdiendo la batalla. La guerra está ganada. No importa si usted piensa que el partido lo está perdiendo. ¿No? Yo a veces lo he comparado en algunos de mis notas de Facebook, que antes ponía más y hace un rato así que no ponía. Es decir, nuestra vida cristiana es como una gran final de fútbol. Es una gran final de fútbol que se juega a 2 partidos. Se juega a 2 partidos. El primer partido ya pasó y lo ganó con una gran goleada el Señor Jesucristo. No importa cuánto hagas durante este segundo partido, estamos en el segundo partido de este campeonato. Tenemos que jugar como se juega porque somos hombres y mujeres que toman en serio la vida y que obedecen a su capitán que está con nosotros en el partido. Él es el que nos dirige, Él es el que nos ha dado las reglas, nos dice cómo jugar, y a veces el enemigo, el que tenemos enfrente, es sumamente bueno, sumamente fuerte, sumamente ágil, parece que nos está ganando el partido, nos metió un gol y nos sentimos mal y nos queremos tirar la toalla y ya no servimos, hay que cambiarlo, hay que sacarlo, no hay forma de que se mantenga, nos va a ganar el partido. Y sentimos muchas veces que nos va a ganar el partido. Las buenas nuevas de la resurrección, sin embargo, significan que, aun cuando este partido lo pudiéramos perder, la gran victoria del primer partido no lo hace. Es igual como el Barcelona, por ejemplo. El Barcelona esta semana, mire, ejemplo, perdónenme, ejemplo, ¿verdad? Fíjese, ya hizo tan bien todo, ya le hicieron tan bien todo que hoy, esta semana, se puede coronar campeón, ¿verdad? Y faltan varios otros partidos, que si pierde todos esos partidos, no importa, ya es campeón, nadie lo alcanza. ¿Qué tal? A usted y a mí, nadie nos alcanza. Nadie nos alcanza. Cristo, nuestro capitán, jugó por nosotros, batalló por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, está con nosotros de tal forma que lo que hacemos no es en vano. Y por eso Pablo termina esto. Así que, hermanos míos, ánimo, versículo 58. Míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ahí terminamos. Es importante la resurrección, ¿verdad, hermanos? ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Un aplauso. Señor, hermano. Qué bendición, nuestro Señor vive. Y Él nos da. Sí. Y ha dado una gran goleada para nosotros. Amén. Oremos.